Bien, buenas tardes de nuevo. Y por último vamos a ver el tipo de estudio estadístico, el tipo de tabla estadística que se hace para describir variables que sean cuantitativas pero que sean continuas, ¿vale? Recordad que las variables cuantitativas continuas son las que pueden tomar cualquier valor dentro de un intervalo. Imaginemos que siguiendo con los mismos 40 alumnos que estamos todo el tiempo, les hemos hecho un test en el cual les hemos medido el grado de ansiedad antes de los exámenes. Imaginemos que las respuestas de ese test nos dan unos resultados que oscilan entre 0 y 30. Y nosotros tenemos aquí todos los resultados que han tenido, que habría mucha oscilación, y lo que hemos hecho es hacer intervalos. Es decir, ¿cuántos de los alumnos tienen un grado de ansiedad entre 1 y 5? Pues nos salen 13. ¿Cuántos entre 6 y 10? Y nos salen 12. ¿Cuántos entre 11 y 15? Nos salen 8. ¿Cuántos entre 16 y 20? Nos salen 4. ¿Cuántos entre 21 y 25? Nos salen 2. Y entre 26 y 30, 1. Sumamos todos y nos quedan los 40. Cosas importantes cuando la variable está dividida en intervalos, como veis, es ser capaz de calcular el punto medio. Vamos a calcular el punto medio, que yo creo que es bastante fácil. ¿Qué hay que hacer para calcular el punto medio de cada intervalo? Esto tiene su importancia porque después veremos en el tema siguiente que a efectos de calcular, por ejemplo, la media, o a efectos de calcular la desviación típica, o a efectos de calcular la varianza, utilizaremos muchas veces el punto medio de ese intervalo. Para calcular el punto medio del intervalo que va de 1 a 5 es tan fácil como sumar los extremos y dividir entre 2. ¿Cuál sería? Pues 1 más 5, que son 6, 6 entre 2, del primero sería 3. ¿Cuál sería el del segundo? 6 más 10, 16, 16 dividido entre 2, que son ¿cuánto? Pues 8. ¿Cuál sería el del siguiente? Pues 11 y 15, que son 26, 26 dividido entre 2, que son 13. ¿Hay alguna otra manera rápida? Hombre, sí. Si tú ves que los intervalos van de 5 en 5, pues 3, 8, 13, el siguiente sería 5 más, es decir, 18, el siguiente sería 23 y el último sería 28. O sea que calcular el punto medio de los intervalos, como veis, es bastante fácil. No es tan fácil o no es tan evidente calcular lo que se llama el límite exacto. El límite exacto del intervalo no es lo que yo veo. Esto que yo veo es lo que se llama el límite aparente. Y en muchos problemas necesitas saber el límite exacto. Os voy a decir cómo se calcula el límite exacto, que es bastante fácil. Imaginaros que el primer intervalo es el que va de 1 a 5. Por lo que yo hago para calcular el límite exacto es moverme hacia la derecha y hacia la izquierda media unidad. Así de fácil. Si me muevo media unidad hacia la derecha, pues llegaría al 5,5. Y si me muevo media unidad hacia la izquierda, pues llegaría evidentemente al 0,5. Con lo cual, del primer intervalo, los límites exactos serían de 0,5 a 5,5. ¿Vale? ¿Cuál sería el del segundo intervalo? Pues el del segundo intervalo sería, me tengo que mover media unidad hacia la izquierda, que sería 5,5, me tengo que mover una unidad hacia la derecha, que sería 10,5, es decir, sería de 5,5 a 10,5. ¿Entendéis? ¿Por qué hago esto? Pues para no dejarme nadie fuera. Imaginaros aquí, tal y como lo veo yo, la pregunta o la duda es, ¿y una persona que tenga 5,25 en qué intervalo está? Yo miro aquí y digo aquí no, porque esto van de 1 a 5. Aquí tampoco, porque esto van de 6 a 10. Hombre, si tengo claro esto, que lo que yo aquí veo no son los límites exactos, sino que son los aparentes, ahora ya sí que puedo responder. El 5,25, como veis, es un valor del primer intervalo, no del segundo. Porque aunque aparentemente el primer intervalo ya acaba en el 5, en realidad no acaba en el 5, acaba en el 5,5. Aunque este empieza en el 6, en realidad empieza en el 5,5. ¿Lo habéis entendido? Vamos a poner otro para insistir en esto, que es algo que yo entiendo que es ciertamente lioso, cuando hay decimales que no es tan evidente. Porque, hombre, si te dicen que cuál es el límite real no aparente del intervalo que va de 7 a 10, pues tú te lo has aprendido y es muy fácil. Los límites exactos serían desde 6,5 hasta 10,5. Eso no tiene ninguna dificultad. Pero si ahora te pregunto que cuáles son los límites reales o exactos, no aparentes, del intervalo que va, por ejemplo, de 3,2 a 3,8, aquí ya la cosa se pone un poquito ya que dices, ¿cómo lo hago aquí ahora, no? Ahora viene la pregunta, ¿cuánto tendría yo que moverme hacia atrás? ¿0,5? No, me tendría que mover, como veis aquí un decimal, me tendría que mover hacia atrás
0,05 y hacia la derecha 0,05. Lo que ves aquí son los ceros que tengo que poner. Ves que hay dos cifras, pues tengo que poner dos ceros, ¿vale? ¿Cuánto queda entonces hacia la izquierda? Pues si yo a 3,2 le quito 0,05, me va a quedar 3,15. Si a 3,8 le sumo 0,05, me queda 3,85. Es decir, los límites reales del intervalo que va de 3,2 a 3,8 sería 3,15, 3,85, ¿vale? Yo en la práctica os digo como se lo cuento a mis alumnos, ¿vale? Yo a mis alumnos se lo cuento de esta manera que yo creo que es muy fácil. Cuando tengas que calcular el límite exacto de un intervalo, añádele un 0. Y ahora ya es tan fácil como a 320 quitarle 5. Si a 320 le quito 5, ¿qué me queda? Pues 315. Y a 380 súmale 5. ¿Qué me queda? 385. ¿Vale? Por complicarlo más, imagínate que el intervalo fuese ahora el que va de 1,36 a 2,48, por ponerte un ejemplo, ¿vale? Es más complicado porque hay dos decimales, ¿no? ¿Qué tendría yo que hacer? Pues tendría que moverme hacia la izquierda restando 0,005 y hacia la derecha tendría que sumar 0,005. Según el último truco que os he contado, tú añades aquí un 0 y le sumas 5. Resto 5, sumo 5. Si aquí resto 5 me quedaría 1355, no se te olvide la coma. Si a la derecha sumo 5 me quedaría 2485. Y esa es la manera de calcular los límites exactos que no aparentes de un intervalo. Ten cuidado que tú aquí ves los límites aparentes, pero no son los límites exactos. Vale, otra pregunta que voy a hacer. ¿Qué ocurriría si yo en vez de calcular el punto medio con los límites aparentes, lo hago con los exactos? No diría, bueno, me ha salido otra cosa. Vais a ver que no. Volviendo sobre este ejemplo, ya hemos quedado que el primer intervalo es el que va desde 1 hasta 5, esos son los límites aparentes, y yo dije antes que para calcular el punto medio lo que tengo que hacer es sumar y dividir entre 2. 5 más 1, 6, 6 dividido entre 2, que sería 3. Yo sé que el límite exacto de ese intervalo en realidad es desde 0,5 hasta 5,5. ¿Cuál sería el punto medio si en vez de con el límite, con el intervalo de forma aparente lo hago con el exacto? Pues vais a ver que me queda lo mismo. Sería 5,5 más 0,5, que es 6, dividido entre 2, 3. ¿Vale? Es decir, da igual calcular el punto medio con los límites aparentes o con los límites exactos. Espero que lo hayáis entendido porque es un concepto que hay gente que le cuesta entender, lo de los límites aparentes y los límites exactos de un intervalo. Vale. Entendido eso, lo demás es muy fácil. ¿Qué tipo de tabla se utiliza para describir una variable cuantitativa? Pues la tabla que se construye es la de la frecuencia relativa, la del porcentaje relativo, la de la frecuencia acumulada y la frecuencia relativa acumulada, y el porcentaje acumulado, las mismas. Y hay una diferencia, y es que en este caso, cuando yo represento gráficamente las frecuencias, ya no levanto una barra, sino que lo que yo levanto en este caso es lo que se llama un histograma, y es que las barras van estando juntas las unas de las otras. Voy a hacer, por ejemplo, un histograma con la frecuencia sin acumular, o la frecuencia acumulada. Vamos a suponer que me dicen de la frecuencia acumulada, pues la voy a calcular. 13 más 12, que sería 25, 25 y 8, 33, 33 y 4, 37, 39 y 40. Tengo que llegar hasta el 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. La voy a trucar. 31, 32, 33, 34, 35, 37, 37, 28, 39, 40. Muy bien. El intervalo primero, aunque aparentemente veis que va de 1 a 5, en realidad yo sé que esto iría de 0,5 a ¿cuánto iría? Pues a 5,5. El siguiente iría de 5,5 hasta 10,5. El siguiente iría desde 10,5
hasta 15,5, desde el siguiente iría desde 15,5 hasta 20,5, si ya lo hemos entendido antes muy bien. Este intervalo, aunque aparentemente va de 21 a 25, va desde 20,5 hasta 25,5 y el último desde 25,5 hasta 30,5. ¿Qué tengo que hacer? Pues el primer intervalo tengo que levantar no ya una barra, levanto un rectángulo cuya altura va a ser 13. Tengo que levantar un rectángulo cuya altura sea 13, todo el intervalo. 13, ¿vale? 10, 11, 12 y 13. La altura de esto sería 13. El siguiente, pues desde 5,5 hasta 10,5, la altura sería 12, uno menos justamente. Ah, no, estoy haciendo la acumulada, perdón. Hasta 25, estoy haciendo la acumulada, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Vamos a ver que me salga más o menos bien, ¿vale? Veis que los rectángulos se van pegando, eso se llama un histograma. El siguiente sería desde 10,5 hasta 15,5, que sería 33, tengo que subir hasta el 33, y así lo haría, ¿vale? Imaginaros lo que te dije antes, que me diesen esto y me preguntan esto de aquí. Por ejemplo, mirando aquí, ¿cuál sería la frecuencia, no la acumulada, cuál sería la frecuencia absoluta del intervalo segundo? Pues evidentemente sería la diferencia entre 33 y 25. La diferencia entre 33 y 25, pues son estos 12 que hay aquí, ¿vale? Que eso es bastante reiterado en muchos de los problemas. Luego también, en este caso, se puede hacer un diagrama de líneas y lo que voy haciendo es unir los puntos medios de la parte superior de cada uno de los rectángulos. Y eso es lo que se hace para describir o representar gráficamente variables cuantitativas continuas, que van a estar divididas o clasificadas en intervalos. Y eso sería todo, ¿vale? Dios.